modificados. Significa que no hacen falta normas nuevas o distintas sobre inocuidad y que siguen vigentes los principios previamente establecidos para la evaluación de la inocuidad de los alimentos. Esto quiere decir, una vez que los alimentos ya salen a la población, no necesitamos hacer exámenes o análisis para ver más allá de la inocuidad de los alimentos tradicionales. Con que hagamos los mismos análisis de este alimento es inocuo o no, con eso es más que suficiente. Por eso no hay, o sea, las leyes en este tipo de alimentos en muchos países, no en todos, no son tan estrictas o no se requieren de cosas complejas o más difíciles. Si bien los países pueden adoptar distintos enfoques legislativos y no legislativos para reglamentar los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante, los criterios que se utilizan para evaluar la inocuidad de estos productos suelen ser coherentes entre países. Esto lo estableció el Banco Mundial en el año 2003. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa en qué parte del planeta se siembren o se consuman los alimentos genéticamente modificados, entre países interactúan precisamente para que todos tengan como la misma legislación o la misma normatividad para el análisis de inocuidad. No es como que un país diga, yo voy a aplicar otros esquemas, otros análisis. Probablemente, tal vez, como se los había mencionado, Corea del Norte, porque él sí está muy aislado del mundo y además él no entra ni ha firmado ninguno de los convenios que se firman en la ONU, que se firman en la OCDE, que se firman en el Banco Mundial. O sea, ellos es de, a mí déjame hacer lo que yo quiera hacer y conmigo no te metas, ¿vale? Ello da muestra de los esfuerzos coordinados que se han realizado a escala internacional para armonizar la evaluación de riesgos de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. Además de esto, de lo que les decía, todos llegan con esos convenios. Muchos países no tienen el dinero para desarrollar la tecnología de evaluación de alimentos. ¿Qué hacen? Y por ejemplo, aquí en México, ¿qué hicimos? Un copy-paste de lo que tienen en Estados Unidos. Y así es como lo evaluamos. O simplemente es de, Estados Unidos ya lo evaluó, pues yo me tomo esa certificación, ya no lo tengo que evaluar porque es exactamente lo mismo que estoy usando que él. ¿Sale? Por eso también muchos países están en coordinación, porque no todos tienen como esa infraestructura. Los resultados de esas consultas han contribuido en gran medida a la elaboración de enfoques internacionalmente aceptados para evaluar la inocuidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, plasmados en dos importantes documentos publicados por la Comisión del Códex Alimentarius en el 2003. Así como aquí tenemos la norma 251, que nos habla mucho de higiene, cosas por el estilo, la 051, que es de etiquetado, la 121, que es del agua potable, y así tenemos varias normas en cuanto a la inocuidad, a las leyes, a la higiene de alimentos, a nivel mundial, sobre el que todos, o la gran mayoría, se basan, es en esto, en el Códex Alimentario. Es un libro enorme, sí está enorme. De hecho tiene varios como volúmenes donde van especificando muchas veces ya a qué materia, o sea, sobre qué alimento o qué materia específicas quieren estar buscando, pero todo el mundo se basa sobre esto, sobre los códex alimentarios. Estos, hagan de cuenta que el Códex Alimentarius es como el libro que hizo, por ejemplo, la ONU o la OMS hablando de inocuidad alimentaria. Y estos dos documentos son principios para el análisis de riesgo de alimentos obtenido por medios biotecnológicos modernos, y el otro es directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de alimentos obtenidos por plantas de ADN recombinante. Es decir, en ambos, si se fijan, nos habla uno del análisis o de la evaluación de la inocuidad y el otro el análisis de riesgos. ¿Vale? Estos dos documentos, la gran mayoría de los países es en los que se basan para hacer la normativa. La CAC, que es el Comité de Códex Alimentarios, por sus siglas en inglés, en su 23º periodo de sesiones, acordó establecer el Grupo de Acción Intergubernamental
especial sobre alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, por sus siglas en inglés, TFFBT, con el siguiente mandato. Es decir, en ese Congreso de Códigos Alimentarios se establecieron 3 ejes. El primero, elaborar normas, directrices u otros principios según proceda para los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos. Es decir, el país que esté desarrollando productos con biotecnología, es decir, los alimentos genéticamente modificados, pues que elabore normas, que elabore directrices, ¿sale? Para todos los demás. Coordinar su labor y colaborar estrechamente, según sea necesario, con los comités del Códex pertinentes, según sus mandatos, en lo relativo a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos. Es decir, si ellos acaban de descubrir algo por medio de un análisis, por medio de un experimento científico, ¿sale? Por medio de, bueno, más bien de un estudio científico o algo por el estilo, pues que compartan esa información, y además de compartirla, si algún otro país en este momento está investigando o está haciendo labor científica sobre esos alimentos, pues que colaboren entre ellos, que no nada más hagan que colaboren. Y por último, tener en cuenta todo el trabajo existente realizado por las autoridades nacionales, la FAO, la OMS, otras organizaciones internacionales y otros foros internacionales pertinentes. Es decir, no solamente ya empezar de cero, sino que se tome en cuenta ya todo lo que se ha trabajado, ya todo lo que se ha visto, todo lo que se ha estudiado, y que de ahí partan, porque muchas veces pues, hacer un experimento un estudio científico de cero, cuando ya hay información, pues te ahorra tiempo, te ahorra recursos y puede darte otras conclusiones ya con esas bases establecidas. Entonces, estas son las 3 directrices que establece el Códex Alimentarios, que todos los países, y sobre todo si se dedican a hacer biotecnología, deben de participar. Para todos los países. Es un ojo. Varias organizaciones internacionales han señalado la necesidad de convocar reuniones de expertos para abordar las cuestiones científicas y de otra índole que se han suscitado en relación con la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinantes o la consecuencia de su liberación en el medio ambiente, con el fin de racionalizar el gran número de debates que sobre este asunto han tenido lugar en los países a los que van destinados dichos productos. Así como muchas veces la OMS se reúne para hablar de la obesidad, hace unos años para hablar del COVID-19, para hablar del VIH, para hablar de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos, hay sesiones específicas de la OMS en la que se reúnen precisamente para hablar de los alimentos genéticamente modificados. Obviamente ahí pues, van representantes de diferentes países, sobre todo de los países que sí tienen mucho, bueno, que sí invierten mucho en alimentos genéticamente modificados. Porque, por ejemplo, pues estas reuniones, un país, pues, no sé, tal vez como el Congo, que no hacen, ellos no tienen nada de estudios, no tienen nada de biotecnología, se reúnen lo que les llega, pues no van, sino que aquí van sobre todo los que más repercusiones tienen. No sé si han escuchado que luego hay unas reuniones que se llaman las del G8 y las del G20. ¿Alguien no sabe qué es eso? El G8, el G20, el G20 es un poco más grande, el G8, lo dice su nombre, son 8 países, en el otro son 20 países, se les invita solamente a los 8 países, y en ese orden del 1 al 8, y a los 20 países que sostienen la economía mundial. México hace unos años pertenecía todavía al G8, ya no, ahorita ya nos mandaron nada más al G20, nada más podemos acudir al G20. ¿Por qué? Porque es justo, son los países, los 8 países o los 20 países más importantes del mundo, los cuales sostienen la economía mundial. Países pues como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, a ese tipo de países son a los que se les invita, donde el poder económico reside en esas pocas manos, ¿vale? Más o menos algo así hacen con esta parte de los alimentos, reúnen solamente a los que
siguen avanzando en biotecnología. Organizaciones como la FAO sí la conocen, ¿verdad? A ver qué es la FAO. Porque varios a veces dijeron que sí. La FAO es la rama de la OMS, porque la FAO pertenece a la OMS, y es la rama que se dedica precisamente a la seguridad alimentaria, ¿sale? La FAO es o sea, dentro de todas las ramas de la OMS, la FAO se dedica exclusivamente a la rama de los alimentos. Ya esa parte no ve que si la obesidad, que si las guerras, que si, o sea, ellos ya nada más ven esta parte de la alimentación, de la seguridad alimentaria. Entonces la FAO, la OMS, la OCDE, que ya les había hablado, la IRSI y la IFBC, ahorita vamos a ver cuáles son esas, desempeñaron una función importante en el diseño de 1990 al facilitar y apoyar varias consultas de expertos sobre el tema, tras lo cual la Comisión de Códigos Alimentarios estableció en el año 2000 el grupo de acción. En los 90, de hecho específicamente en el 93, que se llama el Protocolo de Cartagena, porque fue en Cartagena, Colombia, fue la primera reunión a nivel mundial donde salió justamente los alimentos genéticamente modificados. Con base en todo lo que hablaron estas organizaciones, en los 90 empezaron a trabajar justamente en eso. En el 2000 fue cuando ya establecieron que todo lo que encontraran y todo lo que se necesitara saber de los alimentos genéticamente modificados aparecieran en el Código Alimentario, sobre todo en evaluación de inocuidad. Ahora, etiquetado de los alimentos genéticamente modificados. ¿Alguno de ustedes ha visto o sabe distinguir un alimento genéticamente modificado? Yo he escuchado que, por ejemplo, las frutas traen en sus etiquetitas ciertos códigos, y eso quiere decir la cantidad, bueno, no la cantidad, sino el tipo de cambio que se le hizo al producto, o el tipo de productos que se utilizó al producto. Bien. Y ahora, si tú fueras ahorita al supermercado, ¿podrías identificarlos? No, porque me acuerdo nada más de uno que es precisamente en el que no se utilizaron pesticidas, que es como termina en 34, pero algo así. Los demás, ¿por qué creen que no lo sepan? O sea, no les regaño, no está mal. Porque es más, ni yo que sé del tema, bueno, a la entrada yo no me fijo, pero ni yo me sé todos los códigos. Porque aquí en México no nos interesa el etiquetado de alimentos genéticamente modificados. Aunque muchos vengan de otro país y entonces sí tengan la etiqueta, y aunque tengamos que seguir la Normex, bueno, la NOM que habla de los alimentos genéticamente modificados, justo, al menos aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, no les interesa que la población general sepa el origen de los productos que están consumiendo. Entonces, ahora, pues por ahí seguramente te debe haber interesado el tema, lo leíste, porque lo que dijiste es cierto. En las etiquetitas, estas estampitas que traen las frutas, las verduras, muchas tienen un código. De entrada tienen dos códigos, uno por colores y uno por números. Y tanto el color y el número les van a decir si es un alimento genéticamente modificado o no. En México, esta no hay forma que no se la puedan aprender, digo, no que se la aprendan toda, pero así de, la de México es la más difícil de pronunciar. En México, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, por sus siglas, CDRSA, el más complejo de pronunciar es el de México, ¿vale? De la Cámara de Diputados Federal, destacó que el etiquetado para los productos alimenticios y los organismos genéticamente modificados debe de ser un factor de gran importancia para la salud, pues en él se incluyen las características relevantes como marca, imagen, información básica, nutricional y gráfica. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hagan. ¿Por qué? Pues porque en nuestro México mágico, ¿qué tipo de diputados y senadores tenemos en las cámaras? Uno se acaba de ir a la casa de los famosos, los buenos los matan, pero, y aunque sean buenos, pues no todos tienen el conocimiento. Dentro de la Cámara de Diputados
se hacen las comisiones. Dentro de las comisiones se supone que tú mandas a expertos dentro de todos los diputados. Agarran y le dicen al PRI, al PAN, Morena, a todos: a ver, vamos a hacer la comisión de salud, vamos a hacer la comisión para los del centro de estudio, para el desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. Mándanos a tus expertos. Pero, por ejemplo, si en la comisión de cultura estaba Sergio Mayer, estaba Carmelita Salinas, que ni la secundaria tenía, pues ¿qué esperan que manden esas comisiones? Pues probablemente un médico nada más, o un administrador, o tal vez un administrador de centros hospitalarios, pero no alguien que realmente sabe del tema. Ese es un grave problema en México. Cuando se arman las comisiones, y sobre todo en cuestión de salud, en cuestión alimentaria, no mandan expertos, solamente mandan pues lo que les convenga en ese momento, la forma partidista. Una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que se hace. En la actualidad en México no está reglamentado el etiquetado de los productos genéticamente modificados, por lo que esto dificulta a los consumidores revisar las características antes de adquirir un producto. Desde aquí en México sí nos llegan productos que sí vienen bien etiquetados, en esta parte de si son genéticamente modificados o no, pero normalmente estos productos pues son los que exportamos. No, perdón, los que importamos. Son los que importamos. ¿Por qué? Pues porque en su país, su legislación sí les pide que los marquen, sí les pide que los etiqueten. Pero aquí en México no es necesario, no se pide, no está dentro de las normas y tampoco está esa información tan pública para la población. Digo, ahorita ya con internet se encuentra todo. Si tienen las ganas de buscar esa información, ya tienen ganas de saber. Pero no es como algo que venga así como de forma normal, algo que lo encuentres en un centro de salud, algo que te informen en la radio, en la televisión, en el periódico, o sea, no lo hay. Tienen que buscarlo ustedes. De 2005 a 2017 se han liberado 695 permisos para alimentos genéticamente modificados, entre los cuales se encuentran alfalfa, canola, algodón, maíz, papa, arroz, soya, azúcar, jitomate, y se continúan explorando nuevas aplicaciones en cultivos, modernización agrícola, protección del medio ambiente, biocombustibles y otras áreas. Tengo el dato hasta el 2017, todavía el cuatripasado, traté de actualizarlo, no han salido cuántos permisos liberaron el sexenio pasado, pero hasta el sexenio de Peña Nieto se habían liberado, no en ese, desde los 90 hasta acá, 695 permisos para que se pueda sembrar en México productos genéticamente modificados. Y es lo que les decía el otro día. Normalmente ya aquí, sobre todo en ciudades grandes como México, Monterrey, Guadalajara, el 60-70% de las frutas y hortalizas que consumimos son genéticamente modificadas. Si ustedes consumen alimentos procesados y sobre todo los ultraprocesados, ténganlo por seguro que es genéticamente modificado. Yo ya les había dicho la vez pasada, Bimbo es uno de los mayores clientes de Monsanto. Ojo, Monsanto ya no se llama Monsanto, porque después de tantos problemas que tuvo, la imagen que tuvo negativa, Bayer compró Monsanto y le cambió el nombre. Ahorita ya no lo venden como Monsanto, ahora lo venden como productos de Bayer, que Bayer pues, es una de las mayores farmacéuticas del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer una farmacéutica comprando alimentos genéticamente modificados? Pero bueno, pues solo como para limpiar la imagen, pero Bimbo es uno de los que más productos modificados tiene para sus demás panes y todo eso. A nivel mundial, los consumidores tienen derecho a estar informados sobre los productos que compran. Sin embargo, en varios países se debate sobre si el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente es o no el medio más apropiado y viable para que los consumidores puedan tomar decisiones documentadas sobre dichos productos.
Estados Unidos, que tiene la FDA, Food, Drugs and Administration, por sus siglas en inglés, y la Unión Europea tiene la EFSA, que es la European Food Safety Authority. Ambas van por rumbos completamente diferentes. ¿Cuál creen que sea la posición de cada una de ellas? Que justo lo que estaba diciendo ahí, algunos países debaten sobre si es el método que la población sepa o no que están consumiendo productos genéticamente modificados. ¿Ustedes quién creen que sea cuál? Pues que Europa sí quiere que se etiqueten. No, yo creo que es Estados Unidos el que quiere que se etiquete. Europa. ¿Europa qué? Europa. Que nos etiqueten. Europa que nos etiqueten. Justo. Europa es la Comunidad Europea, es de las más fuertes contra los productos genéticamente modificados. En Europa no puede haber un solo producto genéticamente modificado que no esté debidamente etiquetado. Y no solamente, como decía Abraham, con el código. Tiene que venir específico que un niño de 6 años, de 5 años que hace leer, perfectamente puede identificar que ese producto es genéticamente modificado. Ya no es que si es color azul, rojo, amarillo, verde, no. O que termine, que tenga cierta terminación en número, no. Tiene que establecer así de, este producto es genéticamente modificado. Y de hecho hay dos países, uno que es Alemania, tiene completamente prohibido la plantación y el uso y el consumo de los alimentos genéticamente modificados. Alemania ya los prohibió completamente. Alemania tiene que venir de forma tradicional o de forma orgánicos, pero Alemania no lo permite. Italia ya avanzó en ese tema, en el cual ahorita ya ha podido sacar para el consumo de su población hasta el 40% de los alimentos genéticamente modificados. Y quieren llegar como Alemania a un 100% de prohibir completamente los alimentos genéticamente modificados. Solamente esos dos países en todo el mundo y que son europeos son los únicos que sí tienen como mucho el no, mi población no va a consumir esto. ¿Alemania igual? Italia. Alemania 100% ya los eliminó, o sea, están prohibidos, digo, plantarlos, usarlos, comerlos, o sea, no puede haber alimentos en Alemania de esos, y en Italia ya avanzaron al 40%, más o menos, de irlos retirando. Todos los demás países europeos sí consumen, sí producen alimentos genéticamente modificados, pero, repito, en Europa sí está bien establecido y súper claro si estás consumiendo alimentos genéticamente modificados. Mientras que Estados Unidos, pues obviamente no le interesa que su población lo sepa. ¿Por qué? Porque recuerden que Estados Unidos es uno de los mayores productores en este ámbito de alimentos genéticamente modificados, tanto en sembrarlos, en consumirlos, pero también en investigación biotecnológica. Entonces, pues obviamente a ellos no les conviene que su población se altere y, ay no, nos están matando ahora con alimentos genéticamente modificados y no sé qué. Digo, porque ya saben que de repente, y en Estados Unidos se da muchísimo, estos que salen con sus conos de aluminio y sus teorías conspirativas, que en la comida te ponen chips y te envenenan, o que vas a acabar en el COVID, que te querían robar el líquido de las rodillas con las vacunas, se los prometo. Los gringos para hacer teorías conspirativas sí están bien medios. Acá de los sí sacan su bonito de. Ahorita han salido 20,000 reels, que ahorita lo del programa de Artemis 2, sí supieron, ¿no? Que la semana pasada, el 1 de abril, lanzaron un cohete a la luna con los astronautas, pero otra vez iban a pisar la luna. O dicen que no, que también es falso. Muchos en los alimentos también dicen eso, que de hecho que hasta en los alimentos. Es más, hubo uno que a mí me llamó mucho la atención, que decían que en las semillitas del plátano metían microchips para seguir a la gente. Ahí está demasiado fumado. Pero justo Estados Unidos no quiere que se trabaje en este tipo de legislaciones. Por eso en México
siendo el patio trasero de Estados Unidos y que muchas cosas, sobre todo la parte económica, agricultura, dependemos de ellos. Pues por eso aquí en México tampoco se ha trabajado sobre leyes de alimentos genéticamente modificados. Hace unos años, un par de años, no sé si se dieron cuenta, fue pasadito pandemia. No, bueno, no me acuerdo si pandemia, pasadito o antes, pero, o sea, les estoy hablando 19, 20 para acá. Hubo un tiempo que ahorita ya los quitaron, que Bimbo sí ponía, o que sí tenía alimento genéticamente modificado, o empezó a usar muchos sellitos de libre de alimento genéticamente modificado. ¿No se dieron cuenta?